En nombre de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, institución con 130 años de existencia que agrupa a las grandes, medianas y pequeñas empresas mineras metálicas y no metálicas de Chile, les damos a todos la más cordial bienvenida al seminario Minería en América, Competitividad y Desafíos, encuentro que organiza SONAMI en conjunto con ExpoMin y que reúne a representantes de las cámaras y asociaciones mineras de América. Queremos, en primer lugar, saludar a las autoridades que nos acompañan, especialmente a la ministra de Minería, señora Aurora Williams, a la viceministra adjunta de Recursos Naturales de Canadá, señora Marian Campbell Jarvis, y al presidente de la Sociedad Nacional de Minería, señor Alberto Salas. Igualmente queremos extender este saludo a los directivos de los organismos vinculados a la minería, a los ejecutivos de las compañías del sector, así como a los periodistas que hoy han podido estar con nosotros. Para dar inicio a este encuentro internacional se dirigirá a ustedes el señor presidente de SONAMI, don Alberto Salas. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes, señora ministra de Minería, señora viceministra de Recursos Naturales de Canadá, señores presidentes y presidentas de las cámaras y sociedades mineras de América que nos acompañan, estimado amigo y presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, que también está presente, no sé si queriendo colaborar o aprender de estos viejos mineros. A todos ustedes, amigos, colegas, ejecutivos, mineros, todos. Ya tercera vez que me dirijo a ustedes, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. Solo señalarles nuestro profundo agradecimiento tanto a las autoridades sectoriales y regionales y del país, como a las delegaciones extranjeras que nos visitan con ocasión de ExpoMin 2014, y tener la oportunidad de poder compartir visiones, experiencias y conocimientos de nuestra perspectiva de cada país en relación a una industria que es mundial, a una industria que es tan necesaria para el desarrollo de la humanidad, claramente, y pareciera que la opinión pública en general así no lo entiende, pero claramente sin minería no existe la vida. No hay nada de lo que nosotros hagamos o desarrollemos para poder funcionar en la vida si no es con recursos naturales provenientes de la minería. Y esa importancia tenemos nosotros la responsabilidad de tratar de transmitirla a quienes nos ven lejanos, a quienes, y a lo mejor por responsabilidad nuestra también, pero a quienes nos ven lejanos y no ven que esto es una parte consustancial del ser humano. La minería, y en Chile en particular, está tan arraigada a nuestra nación y a nuestro pueblo como es la propia agricultura, que sí tiene una raigambre mucho más sentido y hay más parlamentarios que la defiendan, y hay más votos y hay más popularidad, por así decirlo. Nosotros con este seminario queremos de alguna manera acercar la minería a la gente, mostrar que nos reconozcan, no que nos aplaudan, pero que reconozcan los esfuerzos tremendos y los efectos de encadenamientos productivos tan valiosos para el mejor desarrollo del ser humano en todos los aspectos, no solo económicos, sociales, culturales, emocionales. Es parte de un tejido de actividades. Junto con todas las otras actividades productivas conformamos la base del crecimiento, conformamos la base del empleo y del desarrollo. Y yo soy un convencido que el mejor camino es tratar de desarrollar más esta actividad. Si en Chile es una palanca de desarrollo, nosotros no queremos sentirnos de dar un ejemplo, sino decir, nosotros así lo hacemos y hemos sido exitosos. En Chile la minería de verdad es una palanca tremenda de desarrollo y tiene un potencial futuro mejor aún. Así que valoramos mucho
la presencia de nuestra ministra, que se ha compenetrado muy rápidamente de los quehaceres y la inquietud de nuestro sector para poder colaborar en la mejor medida en la toma de decisiones de políticas públicas que faciliten el desarrollo de esta actividad, que aparte de todas las bondades que dije, es apasionante y es tremendamente entretenida. Así que a los que no están en el sector los invito cordialmente a sumarse y a disfrutar la vida a través de la minería y lo van a pasar de verdad bien. Muchas gracias y bienvenidos todos. Agradecemos las palabras del presidente de la Sociedad Nacional de Minería. A continuación, invitamos a dirigirles unas palabras a la señora Marian Campbell Jarvis, viceministra adjunta de Recursos Naturales de Canadá. Ministra Aurora Williams, señor Alberto Salas, presidente Sanami, señoras y señores, buenas tardes. Es un verdadero honor el poder estar aquí en Chile. Es mi primera vez. Y es un honor porque Chile es conocido internacionalmente por su belleza, por su democracia y estabilidad económica, por su tradición minera, por su cultura de grandes escritores y músicos, y por su fortaleza. Hoy esa fortaleza se siente en Valparaíso para confrontar tan terrible incendio. Son muy pocos los países que pueden soportar megaterremotos de más de 8 grados y de poder salir adelante de una forma unida e ejemplar. Y aún más, Chile es también conocido porque tendrá un muy buen equipo para este Mundial de Fútbol en Brasil. Espero que le vaya muy bien, ya que Canadá no estará el Mundial. Fuerza Chile. Quisiera agradecer a la Tsunami, al señor Alberto Salas, el honor que me han brindado de poder dirigirme los principales líderes de las Américas en el campo de la minera. Me complace saber también que Pierre Gratton, presidente de la Asociación Minera de Canadá, se unirá a nosotros como panelista en la segunda sesión de esta tarde. This seminar is about competitiveness, and competitiveness is a challenge that all mining countries face. I would like to share with you some of the experiences and key features of Canada's mining model, and I know that through opportunities such as this seminar, we can exchange experiences, and I look forward to learning from the expertise that Latin America has to offer us. Canada is working on something that we call responsible resource development. We recognize that competitiveness is tied to meeting social expectations, improving environmental performance, and in maximizing efficiency gains and productivity. Responsible resource development is about ensuring a streamlined, clear, and stable regulatory and permitting framework. Our environmental assessment process has fixed timelines, and regulatory standards provide certainty for industry and investors. Responsible resource development is about protecting the environment, looking at ways we can reduce the footprint, carefully manage water usage and water quality, increase energy efficiency, and reduce emissions. It is about monitoring wildlife and mine closure and mine remediation.
it is also about communities, people, jobs, skills, and fulfilling the government's duty to consult Aboriginal people, as well as encouraging their participation and benefit from resource development. Canada has stringent standards with respect to corporate social responsibility. We expect natural resource companies operating in Canada to help Canadians benefit from the development of their resources. And of course, the Government of Canada expects Canadian companies to do the same, no matter where they operate in the world. Industry is doing its part through initiatives such as the Mining Association of Canada's Towards Sustainable Mining program. This comprises a set of tools and indicators to drive performance and manage risks responsibly. The ability to innovate, and I know last year, in 2013, was the year of innovation in Chile, is essential to being a competitive, reliable, and responsible mineral resource developer. Imagine mining using less water and less energy. Canada's vision is a robust mining industry that creates value for communities, leaving behind a legacy of clean water, landscapes, and healthy ecosystems. Canada is pleased to share specialized mining and exploration services, logistics, equipment, and leading-edge technological developments in processing, as well as green mining technologies. We can offer our insights from regulating responsible resource development and the standards of environmental protection and corporate social responsibility. Para aprovechar estas enormes oportunidades, requerimos la energía de todos los presentes aquí en esta sala, así como también de los muchos otros en nuestros países. Trabajando juntos para hacer nuestro sector mineros más competitivos y innovadores, podemos promover la prosperidad, la oportunidad y la calidad de vida del pueblo, las Américas, para las generaciones por venir. Gracias. Thank you. Agradecemos a la señora Marian Campbell Jarvis e invitamos a continuación a la señora ministra de Minería, Aurora Williams, para que les dirija unas palabras en nuestro seminario Minería en América, Competitividad y Desafíos. Muchas gracias. Gracias. Señor presidente de la Sociedad Nacional de Minería, don Alberto Salas, señora viceministra adjunta de Recursos Naturales de Canadá, señora Marian Campbell, señores y señoras representantes de las cámaras mineras de Ecuador, Canadá, Brasil, Argentina, Perú, México, Colombia y Chile. Muy buenas tardes a todos ustedes y muy especialmente a los representantes de las cámaras mineras de América que hoy se dan cita en el 13º Congreso Mundial para la Minería Latinoamericana. Es para mí un honor haber sido invitada a este importante encuentro que nos ofrece la oportunidad de compartir los desafíos de nuestra industria. No hay duda que las dificultades económicas que enfrenta Europa y Estados Unidos, al igual que el enfriamiento de la economía china, están dejando sentir sus consecuencias en la industria de toda nuestra región. De ahí la crucial importancia de reunirnos y debatir sobre cada una de las realidades de los países presentes. Según se detalló en la última reunión del Organismo Latinoamericano de Minería, OLAMI, que preside nuestro anfitrión Alberto Salas,
América Latina posee el 15% de la superficie terrestre mundial, el 9% de la población del planeta, genera el 8.7% del PIB y es uno de los distritos mineros más relevantes del mundo. En esta línea, entendemos que la minería se ha transformado en una actividad fundamental para alimentar el desarrollo económico y especialmente el desarrollo social de muchos países de la región, aspecto que no debemos obviar y mucho menos olvidar. Asimismo, nuestra región es receptora de grandes inversiones orientadas a la exploración minera. Tan solo en el año 2013, el presupuesto regional de exploración superó los 4.000 millones de dólares. Asimismo, como ustedes bien lo saben, nos destacamos en poseer recursos naturales abundantes y muchos de ustedes cuentan con mercados emergentes con un auspicioso futuro. El desafío, entonces, es seguir trabajando por una minería sustentable y, por cierto, mantener un adecuado clima de negocios, estabilidad jurídica y una institucionalidad sólida para atraer las inversiones extranjeras a la región. Es una realidad que todos anhelamos el desarrollar una industria competitiva y parte del trabajo de este gobierno será jugar un rol articulador para superar los desafíos como son los costos, tanto sociales, energéticos y de capital humano que atraviesa la industria. Entre otras cosas, el trabajo que hemos impulsado desde el Ministerio ha sido ver cómo abordar la competitividad, donde sabemos Chile ha ido perdiendo terreno. Y en este punto puedo decir que tenemos elementos que están afectando la productividad y que se han transformado en desafíos, como son los altos costos de la energía, la necesidad de mayor capital humano y la eficiencia en recursos hídricos, por nombrar algunos. Pero estamos esperanzados, ya que pese a ello, y como lo comenté hoy en la mañana, Chile es el mayor productor del cobre del mundo, con un 33% de la producción mundial y con reservas que llegan a un 28%. Adicionalmente, sabemos que tenemos la necesidad de incorporar más y mejor innovación, como también trabajar intensamente con nuestras comunidades. Hoy, ellas demandan una relación participativa, conocedora de los proyectos y que las haga partícipes de sus beneficios. En este contexto, las empresas mineras no solo deben considerar a las comunidades cercanas a los yacimientos, sino que a toda la cadena logística del proyecto. Hoy no solo hablamos de comunidades indígenas, sino también de poblados y ciudades cercanas. Como Ministerio de Minería, los invitamos a ser colaboradores en sus industrias y que inviten a las compañías mineras para que trabajen en todos los procesos de participación ciudadana, no solo aquellos centrados en lo que considera la ley, sino que además se produzcan participaciones tempranas para que desde la generación del proyecto la comunidad conozca la iniciativa, las tecnologías que involucra, los impactos ambientales y sus mitigaciones, y cómo se da la relación al interior de la comunidad y sobre ella. Es por esto que quiero reiterar que creemos profundamente en la participación ciudadana temprana y ampliada, con todas las comunidades insertas en un proyecto. La minería debe hacer el esfuerzo para identificar las brechas efectivas que hay en un territorio y alinearlas con las acciones de responsabilidad social. Lo que la gente pide hoy de los grandes proyectos mineros es conocerlos y saber cuánto gana directamente la comunidad con ese desarrollo minero en particular. Para concluir, quiero señalar que estamos trabajando fuertemente en desarrollar mecanismos que nos aseguren una minería pujante y dinámica en armonía con el medio, obteniendo la licencia social que permite su desarrollo armónico con las comunidades en donde se emplaza, cuidando la cadena logística para que sean las comunidades las que puedan desarrollar
una vida armónica, optimista y en un entorno sustentable de desarrollo. Muchas gracias. Agradecemos a la señora ministra por sus palabras. Ahora queremos invitar a los representantes de la minería regional que participarán en el primer panel de esta tarde, el cual será moderado por el periodista señor Roberto Zapag, director de Revista Capital y de Diario Financiero, a quien, por favor, solicitamos pasar adelante. Invitamos también a que nos acompañen la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú, señora Eva Arias Vargas, por favor. A el presidente de la Cámara Minera de México, señor Humberto Gutiérrez Olvera Zubizarreta, al director ejecutivo de la Cámara Asomineros Andi de Colombia, señor Eduardo Chaparro Ávila, y al presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile, señor Alberto Salas Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Originalmente tenemos 1 hora para este panel de conversación, pero como estamos un poquito corridos en el programa, pedí que me dieran indicaciones de si tenemos que acortarlo. Bueno, nuevamente les agradezco. Yo había pensado comenzar con una pregunta general que me gustaría que respondieran todos. Lo más adecuado y conveniente me parece que vayamos en orden, digamos, y que tiene que ver con algunas cosas que enunció tanto Alberto como la ministra, ¿cierto? Hay un diagnóstico bastante compartido respecto de la coyuntura especial en que se encuentra el sector minero, no solo en Chile, sino que en los distintos países que ustedes representan, ¿cierto? Tenemos un entorno económico que se ha traducido en que el ciclo de precios de los productos mineros no está precisamente en su mejor momento, ¿cierto? Tenemos también una realidad que se ha ido dando a lo largo del tiempo en que las estructuras de costo se adecuaron más a un ciclo más benéfico, ¿cierto? Eso está claramente expresado en el ámbito de los costos laborales, por llamarlo de alguna manera. Los costos energéticos también están bastante desenfocados respecto de lo que era hace unos años. Hay un problema creciente con la escasez de agua. Tenemos un entorno social, la ministra invitaba, digamos, a las consultas ciudadanas, a la participación ciudadana temprana. Hay un entorno social también adverso, no solo en Chile, sino que en varios de los países, y podríamos agregar, tal vez en el caso de México y de Chile, algunas normas regulatorias que, bueno, depende de cómo se vean, pero hay quienes creen, le ponen un poco de pelos en la sopa, digamos, al desarrollo del negocio por la vía de cuestiones tributarias, ¿ah? El caso de la reforma fiscal en México, el caso del DL600 en Chile y algunas otras modificaciones. Me gustaría que cada uno de ustedes desarrollaran cómo abordar este desafío de la competitividad en este entorno tan complicado, o sea, qué tuerca se puede apretar o por dónde se puede dar alguna válvula de escape a la presión que se acumula justamente en términos de competitividad, que entre otras cosas, en el caso de Chile, ya hay un estudio de la semana pasada de la Cámara de Comercio de Santiago, se expresa en que los niveles de productividad en el sector minero han complicado la productividad del país. Si uno saca el sector minero de la productividad económica nacional, el país crece en productividad, pero cuando le mete la minería baja, justamente por las cosas que hemos ido mencionando. Me imagino que esto se expresa en los distintos mercados. Creo que la problemática en general de la minería se refleja en todos los países, ¿no? En esta época en que estamos con una situación de precios bajos, pues es una época en la que nos hace reflexionar más para buscar cómo volvemos a esa eficiencia y a esos márgenes que teníamos en el pasado. Y es el momento importante en que tenemos que revisar nuestros costos. En el caso de México, por ejemplo, el costo de la energía es muy alto, puede llegar hasta en algunas empresas hasta el 30%. Sin embargo, ahora tenemos una oportunidad muy grande porque acaba de haber una reforma energética, lo que puede permitir el que las empresas mineras generen energía no solo para su consumo, como hasta ahorita algunas ya se han hecho, pero que inclusive generen energía para vender, que es una cosa adicional. En el caso del agua, pues es importante empezar a trabajar con métodos que permitan la desalinización, las aguas negras, etcétera, porque también en la reforma fiscal que se tuvo el año pasado, el número de zonas
de agua con las que se pagaban los impuestos se redujo y esto originó costos altos. Entonces, también tenemos posibilidades de mejorar nuestra eficiencia capacitando más al personal, certificando sus capacidades, que es algo que en México lo estamos haciendo con un convenio con la industria de la construcción, que hay muchos equipos que son similares entre la parte de construcción y la minería, y aprovechando lo que ya se tiene desarrollado por la construcción, aplicarlo a la minería. Yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que afrontar los problemas para hacer más eficiente a la minería. Mencionaba usted el caso de los impuestos que nos acaban de poner en México el año pasado. Obviamente creo que fue el momento menos adecuado cuando viene una baja de precios sin poner un impuesto, pero ya lo tenemos. Ahora hay que, por un lado, volvernos más eficientes en la operación y por otro lado, buscar cómo ese dinero que va a recaudar el gobierno, que es un 60%, para los municipios y los estados, cómo llega oportunamente a los municipios y cómo se invierte en cosas que realmente sean en beneficio de los municipios. Es en términos muy generales como vemos la situación en México. Muchas gracias. Gracias. Yo quiero hacer primero una felicitación que quiero ligar con el informe de la Cámara de Comercio. Yo quiero felicitar a Chile por dos cosas que le han pasado y que lo han probado ser altamente eficiente. Yo no quiero lamentar ni el terremoto del norte ni el incendio del puerto. Yo lo que quiero felicitarlos es porque tienen un pueblo extraordinario que ha sabido responder a la adversidad. Pero si no fuese, por lo menos en el norte, en lo que yo conozco, un pueblo eficiente y eficaz, no hubieran podido tener los procesos de recuperación que han tenido. Por eso a mí me extraña que los informes digan que la productividad en la minería ha bajado. Yo creo que se está enfrentando, yo quiero ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Yo creo que lo que se está enfrentando es una industria que cada día tiene más y más retos tecnológicos, más y más retos regulatorios, más y más retos ambientales y sociales. Por eso va la felicitación, pero al mismo tiempo decir que yo creo que hay que remirar y replantear el tema de la competitividad, porque no creo, es decir, quienes hemos tenido la fortuna, como diría Alberto Salas, de divertirnos haciendo minería, entonces conocemos la habilidad y la capacidad técnica de dos tipos de mineros, por lo menos en Sudamérica, que son los peruanos y los chilenos, es alta. Ahora bien, si hay un pelo en la sopa, yo no diría que en este momento no hay un pelo en la sopa, o hay dos opciones. Hay una peluca en la sopa, porque la cantidad de normas que hay y la cascada de intereses y de iniciativas legítimas, la mayor parte de ellas, de regular, de gravar y de controlar, es muy abundante y hace que haya incertidumbre. La primera, una terrible incertidumbre jurídica. Entonces, para eso, o nos quitamos la peluca y mostramos la alopecia, calvicie, le dicen otros más elegantes, pero también podemos cortarnos el pelo muy corto y evitar, por ejemplo, hechos como los que sucedieron durante la última recuperación de precios que tuvo la industria. Y miren que yo uso la palabra recuperación, porque alguna vez en Lima, también Alberto Sala los enseñaba que lo que había pasado es que los chilenos ahora, los peruanos, los colombianos, habían tenido algo de ganancias para comprarse una camisa nueva cuando comenzaron a subir los precios de nuevo. Porque es que ahora todo el mundo se hace cruces cuando hablamos de cobre a $3 la libra, pero nadie se acuerda cuando alcanzó a tener 48 o 50 centavos de dólares la libra. En esa dirección lo que hay es un panorama absolutamente nuevo y esa subida espectacular de precios, entre comillas, generó una serie de expectativas por parte de las comunidades, por parte de los trabajadores y por parte de las agencias reguladoras que generó nuevas demandas e incrementó los costos. Y aquí hay un tema que es estructural, no es que sean buenos ni malos los legisladores, ni que sean perversos o que sean proclives a la minería, no. Siempre se legisla detrás de los acontecimientos. Nadie podía legislar sobre teléfonos celulares cuando no existían los teléfonos celulares.
Nadie existe ni tiene la tentación de subir los impuestos cuando los precios están bajos, sino cuando viene la distorsión y cuando ya se han dado cuenta que la industria puede tener algunos grados de rentabilidad. ¿Cómo armonizar? ¿Cómo tener enterada? ¿Cómo manejar las cosas de tal manera que esa distancia, esa separación entre lo que es la realidad instantánea, la fotografía de lo que es el deseo, por ejemplo, del legislador, sea más breve y reaccione más favorablemente? El que tenga la misma capacidad para decir, oiga, yo lo tributo y usted me debe tributar más porque ahora tiene buenos precios, pero ahora que tiene malos precios podríamos recuperarnos, podríamos reconsiderar las posibilidades, podríamos tener mecanismos que facilitaran que esas tributaciones fueran acordes con los precios. Esa es una de las posibilidades. Y en esa dirección, y seguramente a lo largo de esta conversación, Roberto, vamos a tener que hablar de algo que en general todos los mineros hacemos mal. Nosotros no sabemos comunicar, no sabemos decir y no sabemos contarle a la comunidad qué es lo que estamos haciendo. Y la gente cree que simplemente es agacharse, recoger un lingote de oro o un cátodo de cobre y salir y venderlo y llenarse de dinero. Eso no es así, hay que saber contar. Y en ese sentido yo quiero simplemente ponderar la labor que 2 cámaras en América, independiente de quienes hoy en día nos alojan, es muy feo alabar a los presentes, mejor alabarlos en ausencia, pero yo quiero relevar lo que hace Camimex y lo que hace la Sociedad Nacional de Minería del Perú en términos de capacitación, publicación, entrenamiento y formación de la sociedad. Porque es que no podemos de la noche a la mañana pretender que nos quieran, que nos amen y que no nos toquen si no les contamos qué es lo que hacemos. Lo que hace la cantidad de libros, miren, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo del Perú fue a revisar todos los libros de la enseñanza primaria y secundaria que se utiliza, educación pública del Perú, y cuando se dieron cuenta que había equivocaciones, buscaron a los autores y no los obligaron, sino que los convencieron a que aprendieran de minería y vieran esta cosa, y revisaron las ediciones de los libros, y hoy en día los niños peruanos pueden tener un acceso distinto a lo que es la visión de la minería. Si todos pudiéramos hacer eso, y si además, y desde ya me atrevo a lanzar la iniciativa a todos mis colegas, de que aquí hay que hacer algo con respecto a la financiación de las ONGs, y hay que decirlo con toda claridad. Las ONG son absolutamente necesarias, pero es necesario que se sepa de dónde vienen, para dónde van, quién las financia y cuál es el efecto verdadero que tiene hacia el final. Porque parte de esa discusión de la falta de comunicación nuestra es aprovechada por quienes de manera legítima, y hay que decirlo también, se oponen a la minería, pero que se diga la verdad. Y los capitales metropolitanos que financian esas actividades deben exigir responsabilidad en el tipo de información, en la claridad de la información y en lo que se diga, que no se siga pensando que aquí van a salvar a un poco de gente subdesarrollada de las atrocidades que constituyen que hacen las empresas mineras. Comunicación más directa con el legislador para que sepa reaccionar a tiempo frente a los ciclos de los precios, y por sobre todo una conceptualización clara de cuáles son las nuevas dificultades que muy bien les presentó esta mañana Nelson Pizarro. Gracias, Roberto. Yo también quiero empezar sumándome al reconocimiento que acaba de hacer Eduardo al pueblo chileno por su fortaleza y su orden y capacidad de enfrentar estas 2 tragedias. Y siguiendo tu introducción, realmente hemos visto el fin de un superciclo de los precios. Creo que hay gente que empezó a trabajar en minería cuando estábamos en estos altos precios y que hoy día no se da cuenta que esto es parte de nuestro negocio, que estar en este valle de precios constituye una cosa que para nosotros es familiar, es común. Capaz, Alberto, es parte de la diversión también, ¿no? Saber cómo reaccionar cuando tenemos estas dificultades. Y obviamente el poder tener como empresa, empezando como empresa, ser competitivos, ser eficientes, ser eficaces, y también como país, y lograr tener todo aquello que nos haga poder controlar nuestros costos, que es lo único que controlamos. Los precios no los controlamos, los costos sí. Por eso que ver aquellas fases, aquellos aspectos donde tenemos, por ejemplo, energía, que es algo que estamos escuchando muy frecuentemente como un costo de gran incidencia en nuestra industria y que en algunos países tiene realmente un costo que hace pesada la carga para poder ser competitivo en una época donde estamos en el valle de los precios.
Entonces creo que es un tema a ser analizado y tratado por los gobiernos de una forma muy especial, dentro de las libertades económicas que todos tenemos, pero que tratar de mantener la competitividad en ese aspecto que es energía. Es más, cuando subía me di cuenta de que estamos prácticamente los 4 representantes de la Alianza del Pacífico. Creo que hay muchas cosas que podemos hacer en muchos aspectos. Por ejemplo, en energía es algo que podríamos trabajar juntos. Competitividad desde el punto de vista de capital humano es otra cosa que es importantísima. En mi país todavía tenemos mucho que sembrar ahí, mucho que hacer por la educación en el Perú. Y hay que sembrar para mucho tiempo después, toma un gran tiempo poder hacer que lo que significa la preparación de nuestro capital humano nos genere puestos de trabajo con eficiencia, con mucha productividad, que es otra cosa que hay que conseguir. Infraestructura es algo que en el caso nuestro también tenemos un déficit muy grande. Los últimos estudios nos dan cifras de 88.000 millones de dólares en brechas que cerrar, en comunicaciones, en carreteras, en educación, en salud. Es algo en lo que también tenemos que trabajar y trabajar muy fuerte. Creo que además en el tema regulatorio es importante poder tener la rapidez de los permisos. De por sí, nuestra industria determina plazos muy largos para la exploración, para la puesta en marcha, sin bajar las exigencias, porque obviamente la tecnología hoy día nos permite muchas más posibilidades para mitigar los impactos que hace décadas. Pero eso no debe significar que los permisos tengan que demorar, aun cuando haya esta exigencia. Creo que es algo que podría hacernos como región y como países mucho más competitivos. Creo que por el momento lo dejamos ahí para continuar. A ver, yo quisiera, en primer término, declarar que soy optimista, por naturaleza. Siempre he buscado el vaso más que medio lleno, bien lleno. Y en términos de los desafíos, la verdad es que yo tengo a todo orgullo venir de familia minera, me crié en esto de la minería, y la verdad es que yo creo que toda mi vida productiva, porque yo antes no usaba casco y bototo y no traje ni corbata, siempre bailé con la fea. O sea, siempre tuve precios malos, precios, te digo, de 70, 80 centavos. Y eso jamás amilanaba a los mineros. Creo que tenemos la industria, está acostumbrada a la industria de ciclos largos. Los mineros estamos acostumbrados, yo creo, más a precios bajos que a precios altos. Y en consecuencia tengo una seguridad de que vamos a saber responder, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista de políticas públicas, para poder hacer las adecuaciones de competitividad que hemos perdido, porque los ciclos altos también producen relajos. Los ciclos altos lo que hacen es que los márgenes que se producen cuando se inician estos ciclos, quedan los costos bajos y por lo tanto los márgenes son muy altos y genera toda una suerte de impulso por producir, porque como el margen es tan alto, lo único que uno quiere es producir más. Y en eso no se topan los costos, porque lo que yo produzca estoy marginando mucho. Y todo el sistema, desde la propia empresa, los proveedores, etcétera, empiezan a sacar parte de la renta porque hay una de alta demanda, hay una poca oferta. Y también hay un tema técnico que ustedes lo van a entender, que es que uno mismo cambia el plan minero, mete en la ecuación del LOM otras variables de precio, otras variables de recuperaciones y por lo tanto baja la ley de corte. Y al bajar la ley de corte uno por sí mismo sube el costo, pero igual está marginando mucho. En resumen, yo creo que hay una gran espacio para recuperar competitividad y poder afrontar ciclos de precios que tampoco creo que van a volver los precios antiguos. Yo creo que estructuralmente el mundo necesita minería y vamos a observar precios en general buenos, creo que estructuralmente. Creo que el desafío principal que tenemos la minería es un cambio mental, un cambio de actitud en la parte comunicacional
y de relaciones con la comunidad. Yo creo que la minería del siglo XXI va a estar centrada en esa responsabilidad social corporativa y en las personas. Eso es lo que hoy día demanda las sociedades, no solo las comunidades. Hoy día tenemos desafíos en relación a lo que nosotros hacemos totalmente distinto que hace 30 o 40 años atrás. Hoy día a la sociedad en su conjunto le interesa saber qué hacemos, cómo lo hacemos, con quién lo hacemos, etcétera, etcétera. Y es muy exigente en eso, porque es un símbolo de desarrollo, y está bien que así sea. Y yo soy de la opinión que la minería no tiene nada que ocultar, muy por el contrario. Pero tenemos una tradición de no mostrar lo que hacemos. En la medida en que nosotros comuniquemos mejor lo que estamos haciendo, que seamos capaces de buscar equilibrio de largo plazo, porque el negocio es de largo plazo, con la sociedad, en términos que todos sintamos que esto efectivamente es una palanca de desarrollo positiva, que genera pero innumerables beneficios, tanto directos como indirectos, yo creo que vamos a ser capaces de mantener a esta actividad, en el caso de Chile, como lejos la principal actividad productiva. Pero vamos a tener que estar centrados en las personas. Hoy día lo decía Nelson en la mañana. Hoy día los trabajadores, ese apego a la camiseta que tenían 30 años atrás, no lo tienen, pero también tienen un desarrollo cultural y social de ellos y sus familias que le hace que su trabajo ya no solo es el dinero que ganan, le busca a través de su trabajo darle sentido a su vida. Hasta el más modesto trabajador tiene una visión a través de los celulares, de la información de redes, distinta, es más informado. Y una persona más informada necesita ser más atendida. Entonces yo creo que nuestra visión tiene que ir a las personas, a cómo generamos una minería sustentable y socialmente responsable basada en las personas. Y las personas son primero nuestros trabajadores, segundo, la familia de nuestros trabajadores, tenemos que saber quiénes son las familias de nuestros trabajadores, y tercero, la sociedad. Y en la sociedad me refiero tanto pública, autoridades, etcétera, etcétera. Y la única palanca que yo conozco al menos para mejorar entonces este factor que son las personas es la educación. En consecuencia, yo creo que todos los esfuerzos que debamos hacer en términos de responsabilidad social corporativa deben apuntar a mejorar la educación en el amplio sentido de la palabra, que es capacitación, que es mejoramiento, que es certificación de competencias, de tal manera de lograr una alianza, lograr una comunión de voluntades de trabajadores, empresarios y sociedad en un bien común que es superior a las necesidades individuales de cada uno de nosotros. Por ahí veo las cosas a futuro. En alguna medida, todos ustedes han hablado de comunidades y de comunicación. La pregunta es, y aquí abierto, el orden de respuesta no tiene que ser necesariamente, ¿cómo hacer creíble esa comunicación? ¿Cómo hacerla creíble cuando viene de alguien que es una parte interesada, ¿cierto? Yo creo que ese es un problema que no solamente aplica a la minería, aplica a toda actividad y que también es un desafío importante para la responsabilidad social corporativa que tú mencionas, Alberto. ¿Cómo logra el sector que le crean, que las comunidades le crean las bondades que están asociadas al desarrollo de la inversión? Sobre todo también por lo que decía Alberto antes, que el aplausómetro o la reputación a nivel del país o a nivel de la comunidad política no es tan alta como otros sectores, ¿cierto? Tú decías que la agricultura tiene casi una bancada que lo defiende. La minería no cuenta con eso, está además en locaciones remotas, no está tan cercana a las comunidades. Es una pregunta más bien práctica, digamos, si ustedes tal vez conocen algún caso o recomendarían algún tipo de herramienta para que esta comunicación funcione. Bueno, yo creo que es un punto medular lo que está tocando, el que nos crean, ¿verdad? En el caso de México se ha hecho mucho y un esfuerzo muy grande por difundir lo que hace la minería, pero debemos de reconocer que la credibilidad sigue sin ser una cosa adecuada. Creo, y lo hemos estado viendo con expertos, que nos estábamos equivocando porque hablábamos mucho del yo en la minería o esto, y era lo que presentábamos, cifras, etcétera, cuando debemos hablar más de lo que las personas quieren. Este es un enfoque que, por un lado, estamos haciendo
en México. Y por otro lado también tenemos que trabajar mucho junto con el gobierno. El gobierno tiene planes de desarrollo social que si nos juntamos, pues vamos a lograr hacer mucho más que si cada quien va por su lado. Es tratando de buscar una credibilidad dentro de la sociedad y también tener reuniones con las gentes de las universidades, etcétera, que creen que la minería deja más perjuicios que beneficios, en unas juntas abiertas explicando de los dos sentidos por qué creemos que no es así. Eduardo, hace falta que haya más transparencia. Tú hablabas de transparencia de los propósitos y los financiamientos de la ONG. ¿Quién puede exigir eso? Ustedes como parte interesada, eso puede ser complejo. ¿Tiene que hacerlo el gobierno, el Estado? ¿Y cómo también, para avanzar en la dirección de lograr una mejor comunicación, dejar en evidencia que eventualmente en este sector existe también una industria judicial que alienta las reivindicaciones de las comunidades y que se traduce, bueno, en mayores costos, derechamente, para los proyectos de inversión o en retraso? Eso es cierto, eso que dice último Roberto, es cierto. Hay una industria judicial, yo creo que mejor expresión que esa muy difícilmente se puede encontrar para describir lo que sucede, lo que sufre el minero raso cuando tiene que enfrentar este tipo de demandas. Pero es que la transparencia tiene que ser entendida de doble vía. Es decir, usted luce unas lentes de sol de esas tipo Aviador, una marca muy conocida, y esa persona lo mira a usted. O sea que para el usuario es transparente, pero usted no le puede ver los ojos al otro. Tiene que haber una transparencia de doble vía, lo que los geólogos llamamos un estado hialino, que haya visión de los dos lados. En ese sentido, la rendición de cuentas no debe ser de un solo lado de la mesa. En el Perú les ha ido bien hasta donde tengo entendido con la iniciativa para la transparencia. Y eso es una iniciativa que tiene que ser apoyada, pero entendida de acuerdo con las circunstancias de cada país. Nosotros nos está llegando eso. Hay algunas aprehensiones de parte nuestra, sobre todo por la representatividad de algo gaseoso que se llama la sociedad civil. ¿Quiénes son los verdaderos representantes de la sociedad civil? Y ahí el gobierno tiene que tener un papel determinante en la selección justa y equitativa de quiénes son los representantes de la sociedad civil, porque la industria judicial antiminera es capaz de hacerse representar de cualquier manera y ha habido casos en donde eso ha dado al traste con proyectos en diversas circunstancias. Aquí el papel del gobierno como fiel de la balanza tiene que ser absolutamente determinante, implicando además algo que también se mencionaba esta mañana, que es el reforzamiento de la institucionalidad. Y los entes públicos deben tener unos altos índices de profesionalidad, continuidad en el trabajo, y en términos de difusión de lo que es esa responsabilidad social, las empresas y los gremios tenemos que aprender que no basta una campaña de publicidad. Es que la publicidad, una campaña de propaganda, y aquí seguramente más de uno sabe la diferencia esa leninista entre lo que es propaganda y publicidad, y estamos enfrentados a una visión de largo plazo de lo que es el enfrentamiento de una sociedad contra una actividad que es legítima y es lícita y que tiene que ser de largo plazo y hecha por profesionales. Nosotros no podemos hacer propaganda, nosotros tenemos que contar lo que estamos haciendo basados en organismos, y es muy poco lo que existe en el continente en términos, por ejemplo, de centros de investigación. Hace algunos años con algunos amigos chilenos hicimos una investigación que demostraba cómo, por ejemplo, en las áreas donde operan los proyectos mineros de gran escala, de buena calidad técnica, al amparo de las buenas normas, la talla de los niños al crecer era mucho mayor, y en el Perú exactamente pasa lo mismo, era mucho mayor que las de otras áreas dominadas por otras actividades económicas. Pero eso la gente no lo sabe. Sí saben es que vamos a luchar contra agua o vida, oro o agua, que es el estribillo en todas partes. Entonces, un fiel de la balanza que sea el gobierno y que tome la decisión, que si quiere hacer minería la haga de manera responsable y patrocinando y convirtiéndose en el líder natural de la actividad. Ese líder tiene que ser el gobierno. Segundo, continuidad en las políticas de difusión de información
crear centros de investigación que permitan aportarle elementos técnicos, científicos al debate, y cuarto, comunicado por profesionales de la comunicación. Los ingenieros de minas y los geólogos somos muy malos comunicadores y lo que hacemos es levantar cada nada, roncha y ampolla, porque no tenemos la sindéresis ni la habilidad suficiente para contar nuestro cuento. Muchas gracias. Yo creo que la credibilidad al final es fruto de una relación que no puede ser corta, donde la confianza no ha sido defraudada. Y creo que es esa relación entre las empresas, empezando por las comunidades de sus alrededores, que tienen que empezar a tener, o bueno, tienen que continuar, porque en muchísimos casos es así, teniendo esta transparencia, este cumplimiento al ofrecimiento, a la palabra empeñada de parte de tanto de la comunidad como de la empresa. En el Perú, para prevenir problemas sociales, se ha empezado un programa que se llama mesas de desarrollo, no mesas de diálogo, que son aquellas que se dan cuando haya un conflicto, cuando el conflicto se desató. En este caso es para prevenir un conflicto. Entonces, en esa mesa de desarrollo participa el Estado, que yo coincido con Eduardo, es muy importante la participación del Estado. Participan los líderes comunales, las autoridades de la zona, y también puede participar la empresa. Entonces, el triángulo que se forma entre comunidad, empresa y Estado es muy valioso. En esta mesa de desarrollo lo que se trata de determinar cuáles son las necesidades que tiene la población y en qué prioridad se deben atender. Y hay un caso especialmente exitoso que es de los impuestos en el Perú de la minería, va un 50% de la renta de tercera categoría en forma de canon a las regiones. Entonces, en este proyecto lo que se hizo fue ver de adelantar el canon para poder satisfacer las necesidades. Entonces, dinero que va a recibir el Estado y después la región que viene en forma anticipada. Esto está dando buenos resultados para prevenir los conflictos, pero creo que la segunda etapa es aquella donde realmente vamos a ver los verdaderos resultados de estas mesas de desarrollo, que es cuando se empiecen a cristalizar los proyectos, cuando se empiecen a construir, si es una carretera, si es una posta médica, si es una escuela, o todo aquello que se haya determinado. Porque creo que si se queda en el planteamiento del problema y no se lleva a concretar las obras para mejorar la calidad de vida de la población, esta buena relación que empieza con una mesa de desarrollo puede tener consecuencias muy serias porque justamente se perdería la credibilidad que tú has mencionado. Y creo que eso es vital, porque no solo es cuestión de marketing, no solo es cuestión de explicar públicamente en periódicos o en televisión. Yo creo que esto nace de la relación humana, de las personas, de cuál es la relación de la empresa con el poblador, que es tu vecino. O sea, no es una persona ajena, es tu vecino en ese barrio donde en sitios muy alejados se instaló la empresa minera. Creo que con esta filosofía poco a poco va a ser mucho más fácil poder recuperar la credibilidad para la industria. Voy a tomar dos cosas de ustedes. Yo diría que el primer término es el marco conceptual en que se desarrolla esta mayor demanda. Es una sociedad, por una parte, que está deseosa o que quiere más recursos de la minería. Una minería que ya ha internalizado en su desarrollo estratégico el tema de la responsabilidad social corporativa como parte de su desarrollo, al menos así está en Chile. Basta ver que antiguamente en Chile se decían los estados financieros o balances, y hoy día todas las empresas lo que hacen es una publicación de un reporte de sustentabilidad en que lo financiero es una parte, pero la parte del medio ambiente y la parte de las comunidades es parte fundamental de la información. Y por otra parte el Estado, que ve en esta responsabilidad social corporativa una posibilidad de que las empresas hagan una parte que el Estado no hace. Entonces, el punto es cómo equilibramos sanamente esto para que funcione de buena manera. Y la credibilidad se va a dar por dos variables. Uno, por la confianza, por la capacidad que tengamos de transmitir la verdad, de transmitir sin omisión alguna lo que nosotros vemos del desarrollo de nuestros proyectos, las cosas buenas
que a nuestro juicio, bueno, a mi juicio en general son mayoritarias, y aquellas cosas que tenemos que hacernos cargo y ver cómo las remediamos, las mitigamos o simplemente no las hacemos porque realmente eso va a complicar de una manera muy fuerte nuestra comunidad. Y para hacer esa comunicación, esa verdad, yo he coincidido con Eduardo que nosotros necesitamos profesionales de las comunicaciones. Y hoy día la minería, al menos en Chile, todas las empresas, el nivel de comunicación está con quienes saben hacerlo, que son los periodistas. Un ingeniero tratando de comunicar, en general, es como un elefante en una cristalería, porque dice cada barbaridad y de buena fe, pero cuando se lo leen o le sacan la cuña que le llaman los periodistas, poco menos que tiene que renunciar. La comunicación es una profesión, es un arte de poder decir qué quiero transmitir y cómo hacerlo para que el otro entienda lo que le estoy transmitiendo y no otra cosa. Así que ahí hay que descansar y creo que la minería tiene una oportunidad tremenda para los periodistas y queremos que vengan más periodistas a trabajar con nosotros y ojalá sean mujeres porque estamos en esa doble campaña. Pero básicamente yo creo que el tema es de recuperar confianzas, de mirarse a los ojos y decir, mira, yo voy a hacer esto y mira, todas estas cosas van a pasar. Y las malas también, las que no son tan buenas, por decirlo mejor, también señalarlas. Y ahí efectivamente el rol del Estado como un guía, porque el Estado a través del gobierno está gobernando, está dirigiendo, y por lo tanto su rol es superior en términos de autoridad. Nosotros los mineros reconocemos la autoridad fiscalizadora del Estado en todas las materias regulatorias, y por lo tanto es importante la relación público-privada y la forma de encarar esto con una visión compartida para poder desarrollarlo. Entonces, verdad, confianza y profesionalismo. Eduardo. Creo que hay un cabo suelto que no se ha mencionado. En particular los países que tenemos el sistema regaliano, el de pagar regalías, y que esas regalías muchas veces van directo a los entes territoriales, municipales, provinciales, etcétera. Nos enfrentamos siempre a la frasecita, dejaron el hueco y nos dejaron sin plata, en todas partes. Y parece que fuera sinónimo que todos los alcaldes son corruptos. Y uno se pone a revisar con más cuidado y con menos pasión y encuentra que los alcaldes no todos los alcaldes son corruptos, todos somos humanos, eso sí. Y ganas de meterle la mano al bolsillo de otro, pues siempre existirá en la humanidad. Pero no todos los alcaldes, no todos los gobernadores, no todos los intendentes son corruptos. Pero sí existe una generalizada falta de capacidad de gerencia pública. Me explico, cuando a usted le llegan una cantidad inmensa de regalías en un pequeño poblado de 2.000, 3.000, 4.000 personas en los Andes, la tentación de hacer una piscina a 4.000 metros de altura es inmensa, o de hacer una réplica de la Torre Eiffel es gigantesca, pero eso es productivo para el pueblo. ¿Cómo se siembra futuro con las regalías? Entonces nos parece que en eso estamos intentando trabajar nosotros en Asomineros, tratando de enseñarles a diseñar y a formular proyectos a los alcaldes. Hay una complicación, es que son de periodo fijo, son cada 4 años, o sea que eso tendría que ser una actividad permanente en la cual el Estado podría acompañarnos. ¿Cómo formar escuela de gerencia pública? Voy a decir una barbaridad, pero como dice Alberto, voy a meterme en la cristalería. Pero hay que entrenar a los alcaldes a ser gerentes públicos y tenerla permanentemente una escuela de entrenamiento y formación de alcalde. Es decir, quien pretenda ser candidato a ser alcalde debería tener una calificación mínima, podría ser una idea. Usted pasó este curso, si no, no puede hacerlo porque usted no va a saber manejar las finanzas de su municipio y lo más probable es que no se lo robe, pero sí va a dilapidar los recursos que le están entregando para el desarrollo. Ahí hay un punto muy importante porque son las personas más visibles, las que están más cerca, son los vecinos más directos y los que tienen que entrar a mediar, de inmediato está ya el conflicto. Si el alcalde no está compaginado con usted, va a comenzar a tener severísimas dificultades. Eva, usted mencionó la Alianza del Pacífico y efectivamente aquí están los representantes del sector privado minero de los países líderes o eje de la Alianza del Pacífico. ¿Qué espacios
de apoyo, de colaboración para mejorar la competitividad de los sectores mineros de todos estos países que usted mencionaba, la energía, pero me imagino que esa es una de las dimensiones donde se puede trabajar. Sí, yo creo que en nuestros países uno de los falencias que tenemos es, por ejemplo, la mano de obra calificada, especialmente la técnica. Y a su vez tenemos también el problema de que las empresas quisieran tener determinadas características para los técnicos que van a contratar. Yo creo que podríamos ver que, yo he visto acá en Chile que hay esfuerzos en ese sentido, podríamos ver de homologar las carreras técnicas, por ejemplo, para nuestros países, de tal manera que alguien que tiene un certificado de Chile o de Colombia o de Perú pueda trabajar en México sin ningún problema y viceversa. O sea que vamos a tener ese tipo de nexos que vayan en la línea de pensamiento de lo que es la Alianza del Pacífico, ¿no? Que podamos cada vez ir uniendo más los esfuerzos, los mercados, las ofertas, que podamos transitar en el sentido más amplio de la palabra, las personas, los servicios, los productos entre nuestros países y cobrar con eso cada vez más peso con miras también hacia Pacífico, ¿no? Eduardo, hace 2 semanas le comentaba, antes de subir tuve la oportunidad de estar en Bogotá y entrevistar al presidente Juan Manuel Santos, que entre otras cosas se mostró muy entusiasmado con la Alianza del Pacífico y particularmente con la posibilidad de colaboración en el ámbito energético a través de Perú con el norte de Chile. ¿Cuán real es esa posibilidad? ¿Qué horizonte puede tener? Porque esa es una necesidad bastante acuciante que tiene el sector minero chileno. Nosotros en Colombia tenemos 2 empresas que nos gustan mucho. Una se llama Empresas Públicas de Medellín y aprovecho, espero que no me cobren la cuña, invitarlos a que la conozcan en septiembre 17, 18 y 19 en la 10ª versión de la Feria Minera de Medellín, de Asomineros. Y la otra es CISA y hay procesos de integración energética de transmitir gas o de transmitir, se está transmitiendo gas a Venezuela de parte de Colombia, sorpréndanse, y se está transmitiendo y se está transportando gas a Centroamérica, pero esperamos que a través de interconexión eléctrica SA, eso significa ISA, se pueda desarrollar el mismo proceso de integración eléctrica con el Perú y hay planes muy avanzados de construcción de líneas que pasando por el Ecuador se pueda suministrar energía un poco más económica al Perú. En eso se está trabajando de una manera muy fuerte, hay dificultades las tradicionales, que esperamos que se puedan superar pronto, ojalá en 3 o 4 meses, y eso garantizaría que Colombia se pudiera convertir en un proveedor de energía confiable y sólido para lo que es el sur de Perú, norte de Chile, en alguna manera, la transmisión de electricidad, y se sigue suministrando gas y crudos a Centroamérica, esa es una realidad efectiva. Humberto, en el caso de México, ¿qué aproximación ve usted puede tener la Alianza del Pacífico en los retos competitivos que tiene la minería regional? Bueno, yo creo que en la parte eléctrica en este momento en México tenemos todo lo que es energético, esperar cómo vienen las leyes para estar viendo qué posibilidades son las que puede tener la iniciativa privada. Como ustedes saben, están apenas en las discusiones en el Congreso para las leyes secundarias ponerlas, pero obviamente hay las oportunidades de ya generando energía en forma privada, pues lograr integraciones importantes. Y otro área que creo que es muy importante, que con el área del Pacífico y en general con los países mineros que estamos aquí, es el intercambiar prácticas que seguimos en los diferentes países. A veces en algún país hay prácticas que son exitosas y que no se han puesto a operar en otros países, y esto nos daría una visión más completa de la minería. Alberto. Yo creo que hay muchos temas importantes y que en alianza y en comunidad de intereses sin duda pueden ser beneficiosos para todos. Por de pronto el tema de la energía, absolutamente. Nosotros tenemos una cartera de proyectos y una demanda de energía a futuro que necesitamos duplicar la capacidad de generar. Nosotros primero no tenemos petróleo, no tenemos gas, un poquito de carbón, y la energía hidroeléctrica no nos gusta porque no nos gusta. Entonces tenemos una situación muy apretada
Y tenemos proyectos por delante que necesitamos duplicar nuestra capacidad de generación en los próximos 10 años y volverla a duplicar en los otros próximos 10 años. O sea, en los próximos 20 años nosotros vamos a tener 4 veces la necesidad de energía de hoy día. En el caso minero, que es un tercio de la energía eléctrica consumida por el sector minero en Chile, son proyectos de largo plazo, son empresas mineras serias y buenas pagadoras, pagan apenas le llega la factura entre los 30 días, pagan la cuenta. Entonces parece natural, ¿no es cierto?, que si alguien tiene energía más barata y la produce más eficiencia porque tiene disponibilidades de gas y otro, arbitrar esa diferencia tan grande de precio es buen negocio para quien produce la energía y es buen negocio también para el que la necesita. Pareciera ser, del punto de vista empresarial, una solución muy natural y beneficiosa para todos. Yo creo que hay aspectos que superan a nuestra capacidad gremial para poder desarrollarla, pero sin duda yo creo que más a la corta que a la larga así lo vamos a hacer. Y lo mismo en el tema que mencionaba Eva de las certificaciones profesionales, no solo profesionales, sino que técnicas y hasta de perfiles laborales certificados, creo que también puede ser un gran avance. Yo personalmente, y sin certificado alguno, a mí me viene un minero peruano y lo contrato feliz porque son minerazos. Son buenos para el cerro, buenos para la pega, muy trabajadores, pero un mundo más globalizado y empresas más grandes, el tema de la certificación es un tema fundamental. Nosotros estamos haciendo grandes avances en levantar competencias que después las valida Chile Valora. Estamos ahora en la certificación de competencias y creo que ahí hay un espacio, precisamente por el desarrollo de la sociedad, por la mayor educación que tiene nuestra gente, de acercar mejores talentos a la minería y a su vez ofrecerle oportunidades que no solo sean locales, sino que sean dentro de la comunidad de la Alianza por el Pacífico. Yo creo que puede motivar a más hombres y más mujeres, insisto, a trabajar en minería con una oportunidad de capacitación y de trabajo infinitamente más amplia que Chile, que somos 16 millones de habitantes. Muchas gracias. Bueno, hemos completado el tiempo que me indicaron que disponíamos para esta mesa de conversación. Quiero agradecer a Humberto Gutiérrez Olvera, Eduardo Alfonso Chaparro, a Eva Arias y a Alberto Salas su participación en esta mesa. Les pido por favor un aplauso y muchas gracias. Y a nombre de Sonami, para agradecer a los integrantes de este panel, vamos a hacerles entrega de un regalo en este momento. Por favor. El presente, el regalo es a nombre de Expomin. Vamos a tomar una fotografía. Brindemos un nuevo aplauso a nuestros panelistas. Vamos, por favor, una fotografía con nuestro... Bien, señor Paut, por favor. Muchas gracias. También les quiero dar las gracias a ustedes por estar acá. Muy buenas tardes. También le quiero agradecer a que estén acá Martín Dedeu, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Martín, muchas gracias por estar en Expomin. Pierre Gratton, presidente y CEO de la Mining Association of Canada. También muchas gracias por estar en este panel. Y por último, a Francisco Javier Cruz Plata, presidente de la Cámara de Minería de Ecuador, para estar en esta conversación que ya por lo visto en el panel anterior tenemos bastante claro cuáles son los principales desafíos del rubro en los distintos países. Está el tema de los costos de productividad, está la caída en el precio de los distintos commodities que cada uno de sus distintos países producen, la energía, también contacto con la ciudadanía, etc. Pero quisiera un poco que nivelemos la cancha de conocimiento respecto a sus países
Y quisiera preguntarles también una consulta general para que nos respondan para todos. ¿Nos podrían decir cuál creen ustedes que es el principal desafío y también la principal oportunidad que tiene la minería de sus países en estos momentos? Partamos por usted, Martín. Bueno, en primer lugar quiero decir de que respaldo y adhiero prácticamente todas las palabras que he escuchado como espectador y oyente que se han dicho en la reunión anterior, con lo cual no es mucho lo que queda por agregar. Podemos hablar algunas particularidades de los países, pero lo sustancial se ha dicho. Acá, si entramos en particularidades, bueno, una particularidad de Argentina es que la minería, si bien ha sido la llamada minería tradicional, que es la minería no metalífera, tiene una antigua tradición en la Argentina de muchos años, la minería de los metales es una actividad novedosa en un país que ha sido tradicionalmente agrícola-ganadero por años. Y en consecuencia nos ha costado bastante poder entrar en la sociedad explicando los bemoles que tiene la minería, sus fortalezas y sus debilidades, y tratando de que aquellos inversores que venían de otros países y que han sido muy importantes para el desarrollo de la minería argentina, entre otros básicamente Canadá, también Australia y muchos otros países tradicionalmente mineros, inclusive Chile, que no bastaba hacer las cosas bien, sino que también había que hacer un poco de docencia. Es decir, el político suele ser muy elocuente en sus oratorias, pero no siempre es lo necesariamente didáctico y transparente como para decir y mostrar a las comunidades, como bien se dijo, cómo se están haciendo las cosas, cómo se van a hacer las cosas y hacerlos partícipe de algo que tiene que tener, además de la lógica rentabilidad de cualquier actividad económica, como objetivo final, el bien común. Si esto no existe, evidentemente tampoco podemos pedir reacciones positivas de las comunidades. ¿Puede ser en ese sentido entonces que el principal desafío que tiene ahora la minería argentina es convencer tanto a inversionistas como a la población de la importancia de darle desarrollo, de darle empuje para así conseguir el objetivo de impulsarlo como un polo productivo? Bueno, creo que es una parte que en los últimos años ha mejorado notoriamente, pero de todas maneras estamos muy por detrás de algunas instituciones y ONGs que sin sustento científico invaden con una cantidad de eslóganes que en definitiva no tienen sustento real. Esa es una parte. En otro sentido, lo que se ha hablado perfectamente, toda actividad económica tiene sus altibajos. Y es obvio que así como los bajos precios que tuvimos en la época de los 90 y demás, en algún momento iban a recuperarse, de la misma manera los precios habían tomado una dimensión en la cual era más que razonable de que entraran en un valle y en un declive. Primer tema, cómo enfrentar la situación cuando justamente el precio de los commodities no es el ideal, también se ha dicho, mejorar la competitividad. En ese sentido, en las épocas malas es cuando aparece más ingenioso el ser humano para encontrar y buscar soluciones. En las épocas de las vacas gordas, ¿para qué nos vamos a preocupar? Y habría que haberlo hecho, no siempre se lo hace. Ahora, a lo que voy es que estamos en estos momentos en una época en la cual yo creo, es una impresión absolutamente personal, que estamos exactamente en un valle del cual pienso que en 1 año o 2 años esto va a cambiar positivamente. Frente a eso
¿Qué es lo que hay que hacer? Y bueno, entre otras cosas, acercarse de otra manera, estoy hablando de en mi país, a la comunidad, y en función de eso nosotros estamos, ya lo voy a desarrollar más adelante para no ocupar demasiado el tiempo y salir de la pregunta. Para los inversores, ¿qué es lo que hay que darles? Hay que darles, sobre todo, previsibilidad y seguridad jurídica. Es decir, el minero es un empresario que sabe lidiar con el riesgo, porque el riesgo es un elemento sustancial de todo empresario, pero sobre todo de un empresario minero. Es decir, sabemos que solo un pequeñísimo porcentaje de los proyectos de exploración terminan convirtiéndose en una mina, en una empresa, y lo demás va a fond perdu, ¿no? Se pierde, y si a ese riesgo le estamos agregando incertidumbres de no mantenerse las reglas de juego, de prospectos que se hacen para 5 y 10 años y esto se les cambia, evidentemente no es la mejor manera para atraer la inversión. Por eso lo que queremos hacer, y eso estamos todos contestes, es marcar la necesidad, mirar para el futuro, no estar mirándonos los pies, porque si no el tiro nos los pegamos en los dedos de los pies, pero tampoco a la estratosfera. Ser realistas, saber que las utopías ayudan a concertar realidades, pero a su vez no dormirnos y soñar en fantasías inexistentes. Estamos en un proceso que no es el ideal y del cual vamos a salir. Pierre, en la Mining Association of Canada han mencionado que uno de los grandes desafíos y quizás el principal problema, usted me puede corregir, de Canadá es la falta de trabajadores especializados. De hecho, cifran que se podría decir que están cortos en más o menos 145.000 trabajadores. ¿Se puede tomar eso como el principal desafío, pero también una oportunidad, por ejemplo, para quien quiera trabajar, en este caso en Canadá o alguna de las muchas multinacionales canadienses que hay en el mundo? Bueno, qué suerte, eso estaría el desafío que habría seleccionado. Es claro que es una oportunidad también. Hemos estimado que en las próximas 10 años, en mayor parte porque tenemos empleadores que están viejos y que van a tomar el retrato. El retiro en las próximas 10 años. Y por eso estimamos que sí, 140.000 personas más o menos vamos a necesitar en las próximas 10 años. ¿Qué es la solución para nosotros? Es la diversidad, en parte, y eso es una oportunidad. Ahora, 16% del sector son las mujeres. Es más que antes, pero no es mucho. Entonces, tenemos que trabajar para que el sector minero deviene un sector más atractivo para las mujeres. La gente indígena también. Ahora el sector minero es la más grande empleador de gente indígena en Canadá. Pero es natural porque trabajamos donde viven. Pero podemos hacer más. Y si la gente indígena trabaja para el sector minero, eso ayuda también. Lo que también necesitamos es la licencia social, porque si ven un sector donde hay oportunidad, van a apoyar nuestro sector. Entonces también es una oportunidad y es un desafío. En ese sentido, Pierre, ¿cómo se puede entender esta brecha, este gap de 145.000 personas? En Chile también se habla de que faltan decenas de miles de trabajadores para completar un poco
la capacidad de la minería en su totalidad, porque uno también ve que en las distintas ramas productivas, los distintos sectores económicos, la minería es, por ejemplo, de las que paga los mejores sueldos, eso Sí. hay evidencia absoluta. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Falta mayor carreras que incentiven para entrar a trabajar a la minería? ¿Falta mayor comunicación por parte del sector privado para incentivar? ¿Cuál cree usted que es la razón de esta brecha? Depende, necesitas estrategias particulares para cada aspecto. Para la gente indígena hablamos de la formación principal, la educación. Es necesario. Hay comunidades indígenas que son muy pobres, donde los jóvenes quizás no terminan la escuela secundaria. Hay que apoyar eso para que puedan trabajar en el sector minero. Para las mujeres puede ser, bueno, depende de las circunstancias, pero quizás simplemente, a mi opinión, ahora tenemos para la primera vez en nuestra historia la presidenta ejecutiva es una mujer. Eso simbólicamente ha tirado mucha atención en el país y en mi opinión eso puede convencer a chicas más jóvenes que hay una posibilidad de trabajar en nuestro sector. Entonces, tener quizás mujeres que trabajan ya en el sector minero de ser mentors, ¿cómo se dice? ¿Mentores? Metódicas. Sí, y así quizás otras estrategias en cada compañía para apoyar quizás la familia y los niños. Depende realmente a cada circunstancia. Perfecto. Francisco Javier, ustedes en la Cámara de Minería de Ecuador tienen un poco un alegato, digamos, a la situación actual del país. Hablan de una normativa rígida y también de una excesiva carga tributaria, precisamente algo que también se está empezando a comentar acá en nuestro país. ¿Son esos los desafíos de Ecuador ahora en la minería? Gracias, buenas tardes. Si tenía que responder a esta pregunta una semana atrás, la respuesta sería distinta a la que voy a dar en este momento, dado que después de un esfuerzo importante hemos logrado empezar a trabajar con el Estado ecuatoriano para resolver los problemas que veníamos acarreando de la minería. Esto ha sido un esfuerzo que nos ha tomado mucho tiempo, pero que felizmente hemos logrado llegar con el mensaje de que si el presidente de la República, como viene insistiendo que va a haber minería, se cumpla, pues había que trabajar en el tema. Hemos implementado algunos talleres con los máximos ministros relacionados con el área y estamos avanzando. Hemos tenido el primero que tiene que ver con la parte impositiva justamente. Esta semana tendremos otro para temas ambientales y la siguiente semana entraremos a unos temas ya jurídicos de ley principalmente. Efectivamente, sí ha sido un obstáculo para atraer la inversión extranjera. La carga impositiva actualmente que el Ecuador tiene en el sector minero, en un factor promedio llega a casi el 67%. Eso comparado con otros países evidentemente es la más alta de la región y viéndolo desde un punto de vista objetivo no es muy atractivo para la inversión extranjera. Quien tiene dinero para invertir lo puede mantener en el banco de una manera más segura incluso y sin tener que incurrir en una carga impositiva tan alta como esta. Esto ha sido un obstáculo definitivamente para el desarrollo de la actividad minera y ha habido otro que es importante y es que desde el año 2007 no contábamos con un marco jurídico. No sé si recordarán o oyeron del famoso mandato minero a través del cual paralizaron la actividad minera en el Ecuador desde el año 2008 para reescribir una nueva ley de minería, para reformar la ley de minería, perdón. Este marco jurídico, esta reforma salió finalmente en abril del año pasado y hasta el día de hoy no habíamos tenido ningún tipo de respuesta del Estado para los reglamentos de aplicación de la ley o para discutir inclusive este marco jurídico. Sin embargo, hasta llegamos a festejar que ya contábamos con un marco jurídico que, como digo, durante algunos años ni siquiera lo tuvimos.
Entonces, hoy por hoy, respondiendo a este obstáculo es más bien positivo. Yo creo que finalmente estamos viendo la luz al final del túnel, como se dice en mi país. Ciertamente el túnel todavía está un poquito largo, pero ya por lo menos la vemos y confiamos plenamente que el ejercicio que estamos haciendo en esta ocasión de trabajar directamente con el Estado para promover estos cambios va a ser un ejercicio real, un ejercicio que nos permita crecer, un ejercicio que conjugue con todas las necesidades que debe tener para desarrollar una actividad minera responsable y de buena forma. Con el marco actual que nos acaba de describir Francisco Javier, ¿cuál es la situación actual de la minería de Ecuador en cuanto al potencial minero que tiene? Bueno, el potencial es muy grande. Tomemos en cuenta que los 10 o 12 proyectos grandes que han sido identificados, en los cuales hay 4 ya muy grandes, han sido el resultado tan solo de haber explorado el 8% del territorio explorable del Ecuador, solo el 8%, con lo cual por explorar queda muchísimo aún, y ya hemos encontrado yacimientos importantes, tanto de cobre como de oro. A veces queremos creer que estamos en la misma cordillera, con lo cual si hemos encontrado o si hay yacimientos importantes en Chile, en Perú, en Colombia, pues Ecuador no tendría por qué ser la diferencia. Así que confiamos que el potencial es muy grande. Lo que se ha identificado hasta la fecha lo comprueba, lo valida plenamente. Así que el potencial que tenemos ahí todavía es muy grande. Hay que trabajar la parte jurídica para poder empezar a recibir la inversión extranjera que ha estado paralizada y con eso sí desarrollar el potencial minero ecuatoriano. Quisiera retomar lógicamente fue, me parece, a mi juicio, el tema principal del panel anterior, que es la relación con las comunidades. Y les pido disculpas si parto de un ejemplo local para hablar de un tema general. Acá en Chile, en el último tiempo, se han paralizado centrales eléctricas, se han paralizado proyectos mineros por exclusivamente el reclamo de las comunidades que allí habitan o habitan cerca o simplemente reclaman por ejemplo, alguna falla ambiental que puedan estar viendo. Se han detenido proyectos. ¿Cómo ven ese tema ustedes en sus países? ¿Están lidiando con estas mismas dificultades que pueden ser legítimas, como puede ser legítimo reclamo de las personas, o ya es un tema que quizás tengan superado? Cuéntenos un poco cuál es el caso suyo, Martín. Bueno, en el caso nuestro, yo diría, en primer lugar, que omití señalar que la riqueza geológica argentina en materia minera es excepcional. Así que la primera razón para ser optimista radica en eso. Tiene la desventaja de los años que le falta de maduración que tiene países como Chile o como Perú o la misma Bolivia, pero digamos un potencial realmente formidable. Ahora, bien se ha dicho de que las cosas no pueden llevarse a cabo felizmente sin obtener una licencia social. No sé en otros países, pero en la Argentina, en la mayoría de los casos, las regiones mineras más ricas están precisamente en las provincias más pobres. Más aún, y por eso me parece muy interesante sacar a colación este tema, porque frente a la invasión de alguna, vamos a ponerlo de otra forma, el despoblamiento de las provincias para irse a las grandes urbes, el elemento de la actividad minera pasa a tener un valor, yo diría que de política social, de erradicación de elementos que de otra manera inevitablemente no tenían trabajo ni posibilidades de crecimiento en sus lugares de origen. Ahora, la Argentina es un país federal y con esto digo que no en todas las provincias la política minera ha tenido el mismo resultado. No voy a dar nombres por razones elementales, pero hay provincias que han dado vuelta su situación económica y con la licencia social de su población, y que el tema minero les ha ido fantástico. ¿Y la población argentina apoya la inversión minera? ¿Está a favor en términos de encuesta, en términos de grandes consultas ciudadanas? ¿Está generalmente a favor de los proyectos mineros? No, generalmente ha estado en contra, pero vuelvo a lo que decía antes.
Últimamente, esa situación ya empieza a desbrozarse lo que es el mito de lo que es la realidad y saber determinar cuándo y por qué un proyecto debe ir adelante. Y en ese sentido, uno de los objetivos nuestros es, en forma horizontal, poder llegar a todos los stakeholders a los cuales esta actividad les interesa, y por eso hemos comenzado a desarrollar lo que se llama muy modestamente Observatorio Minero Argentino, donde invitamos frente a cualquier proyecto de exploración o más avanzado, de construcción y demás, armar en forma no organizada por el sector minero, sino por todos los integrantes que tengan interés en saber cómo se van a hacer las cosas, qué va a pasar, cómo se va a desarrollar todo, inclusive hasta la misma iglesia. Hemos tenido una experiencia interesantísima en el mes de febrero en el Vaticano, donde un grupo de nosotros hemos pedido una audiencia papal para comentarle al Papa la iniciativa esta, que nos dijo que siguiéramos trabajando en el tema, y que no se desarrolló ir nada más que para sacar una foto con el Papa, sino con un objetivo mucho más profundo. Objetivo que después seguimos desarrollando en el Consejo de Justicia y Paz del Vaticano, y donde vamos a ensamblarlo también trabajando en Argentina y también dentro del Vaticano con la Academia de Ciencias del Vaticano. Ahí tuvimos, por ejemplo, la experiencia de elementos que no conocíamos. Por ejemplo, la importancia que tuvo la investigación que se hizo en la Academia de Ciencias del Vaticano con respecto a la soja transgénica, donde de repente alguien empezó a desarrollar la idea de que eso podía tener efectos negativos contra la salud, cosa que se demostró científicamente que no era así, pero tuvo que hacerlo la Academia del Vaticano para que se lo creyera, y bueno, hoy tanto Brasil como Argentina y otros países desarrollan la soja transgénica, obviamente sin ningún tipo de problemas. Entonces, a lo que voy es, lo que tenemos que hacer es tener la humildad suficiente como para no sentirnos los dueños de la verdad y antes de que ponernos a hablar, saber escuchar. Y eso es lo que queremos hacer a través de este observatorio donde estamos integrándonos con distintos factores, donde están los trabajadores, estarán los pueblos o las zonas aledañas a la actividad minera, posiblemente la iglesia y obviamente las autoridades respectivas. Perfecto. Francisco Javier, usted habló de una nueva normativa, nuevos reglamentos. ¿Qué lugar ocupa la ciudadanía en esos nuevos reglamentos y en definitiva como voz en los proyectos mineros de un país que está desarrollando su potencial del sector? Bueno, el tema de las relaciones comunitarias en el Ecuador no es que estamos fuera del tema, tenemos los mismos problemas que todos los países y más que por el sector minero, principalmente por el sector petrolero, que es de lo que hemos vivido los últimos 45 años. Sin embargo, en los proyectos mineros en los cuales estamos trabajando, sí hemos tenido y seguimos teniendo problemas con las comunidades, pero algo que estamos queriendo fomentar es el poder arrancar la actividad y arrancarla bien. Tenemos históricamente la oportunidad de arrancar la industria bien, aprendiendo de las mejores prácticas de otros países, aprendiendo las mejores formas de hacerlo, pero por sobre todo garantizando a la comunidad directamente influenciada lo justo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de lo justo no es decirles vamos a traer computadoras, sino que vamos a traer educación. No vamos a llevar medicamentos, vamos a llevar salud. No vamos a llevar una cancha deportiva, vamos a garantizar un desarrollo sostenible y un crecimiento adecuado de la población directamente influenciada. Como decía el colega de Argentina, en el Ecuador pasa lo mismo, que las provincias más pobres es donde ahora están los yacimientos más ricos. Entonces lo que tenemos que ser capaces de ver cómo lo hacemos para que la riqueza de la tierra se conjugue con la pobreza de la gente y tengamos un crecimiento, un desarrollo sostenido. No va a ser fácil, ya lo hemos visto, no va a ser fácil, pero yo creo que con el apoyo del gobierno, que lo vamos a tener,
y aprendiendo de las mejores prácticas, confiamos de que podamos llevar esto adelante. Tenemos gente muy metida que hace oposición, inclusive al interior de la Asamblea del Ecuador, pero es gente que a veces se va debilitando con el discurso. El discurso no genera necesariamente progreso a las zonas directamente influenciadas, y de pronto una actividad bien llevada sí puede traer ese desarrollo que las comunidades tanto necesitan. Así que lo vemos como un reto más que un obstáculo, el desarrollo comunitario. Buscaremos hacer lo que mejor podamos. Nosotros como Cámara hemos ofrecido hacer un plan de veeduría para el cumplimiento de la normativa social, donde aseguremos que lo que las empresas mineras dicen pues vayan a cumplir. No vamos a ir a juzgar, vamos a ir solamente a validar lo que en sus planes de desarrollo se ofrece que se cumpla. Creemos que para que haya un proceso de minería responsable, sustentable y sostenible, los 4 actores importantes no deben participar de igual forma: la comunidad directamente influenciada, el Estado ecuatoriano evidentemente, el medio ambiente y la empresa que opere el yacimiento. Pierre, me parece que el caso de Canadá es bastante particular porque por el desarrollo del sector tienen empresas multinacionales que deben convivir con distintas ciudadanías alrededor del mundo, cada una con sus particularidades, pero también está el ejemplo de su país, con las canadienses por sí mismos. ¿Cómo se vive esa dualidad? ¿Cómo vive el sector minero canadiense el tener que un poco ver la experiencia en su país y cómo esa se aplica quizás a la relación que hay en las otras latitudes, o es mejor verlo caso a caso? Bueno, es una pregunta muy interesante. Sabes que en Canadá, por ejemplo, creo que siempre hemos creído que tenemos un problema de reputación pública. Solamente lo creímos, nunca confirmamos que es el caso, pero creo que, como el panel último decía, lo que leímos en los periódicos siempre es negativo, porque así se venden periódicos. Entonces comenzamos a creer lo que leímos. Bueno, hace 3 años comenzamos a hacer, ¿cómo se dice? Opinion polls. Encuestas de opinión. 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 Y descubrimos que 82% de la población canadiense apoya el sector minero. No conozco un político que tiene resultados como eso. Y la persona que hizo esta opinión pública, ¿cómo se dice? Encuesta. Que es un profesional, uno de los más reconocidos en Canadá, decía que para un sector como el nuestro podemos gastar millones de dólares y quizás aumentar 2 o 3%. Por un sector minero que tiene impactos medioambientales, 82% es muy fuerte. No puede ser mejor casi. Y también descubrimos que el sector minero tiene una mejor reputación que casi todos los otros sectores extractivos, forestal, petrolero, etc. Entonces, ¿qué tenemos entonces? ¿Por qué hay oposición? Tenemos no un problema de reputación pública, sino un problema de comunidades, con las comunidades. Ahí donde trabajamos hay que buscar y trabajar para obtener el apoyo local. Y por eso tenemos un programa que se llama la minería sustentable, que es un poco de lo que estaba descubriendo, pero está ahora muy desarrollado. Cada año las compañías publican su performance al nivel del sitio, y cada 3 años esos resultados están confirmados para una persona externa, para asegurar que lo que dicen las compañías es la verdad.
Eso creo, y tenemos también guías para informar y para formar la gente que trabajan para las minas de cómo comunicar y cómo trabajar con las comunidades. Entonces, eso es un tipo de estrategia que también queremos que nuestros miembros hacen afuera de Canadá también, no solamente de performar así adentro del país, pero también afuera. Y estamos muy abiertos a compartir lo que hemos hecho con otras asociaciones como Tsunami, como ustedes, si quieren aprender un poco de lo que hemos hecho en Canadá. Bueno, precisamente hablan, y algo también se tocó en el panel anterior, sobre la transparencia, sobre generar verdaderos lazos comunicativos con la comunidad y no solamente palabras de buena crianza, no solamente quizás hacer un proyecto de responsabilidad social empresarial de vez en cuando, sino que lograr una verdadera convivencia. En ese sentido, ¿cuál creen ustedes que puede ser la respuesta más global para lograr eso? El correcto manejo ambiental de los proyectos, el lograr que las utilidades, las ganancias que legítimamente como empresas se desarrollen, efectivamente, por ejemplo, queden en el lugar donde están radicados los proyectos. ¿Cuál creen ustedes que es la fórmula? No hay fórmulas perfectas, pero sí quizás la más completa. Creo que no hay. Cada sitio es diferente, cada comunidad es diferente. Entonces depende de las circunstancias. Pero en nuestro programa, por ejemplo, hay 6 áreas de performance: la biodiversidad y la conservación, por ejemplo, la utilización de la energía, relaciones con comunidades, la seguridad de los empleos. Entonces, todos son importantes. La gestión de los tailings. Relaves, la gestión de los relaves. Cada uno es importante, pero en cada comunidad uno puede ser más importante que otros. Entonces, todo un sistema y implantamos en cada sitio. ¿En Argentina también es una respuesta multisectorial? Bueno, yo la respuesta diría, en primer lugar, lo más importante es, yo creo que el tema ambiental es un tema importante. Es decir, ninguna comunidad va a estar feliz de que venga el proyecto más trascendente, que pague mejor, si eso implica algún tipo de daño para la salud de sus familias o de la gente que está. Esto es algo que hay que meterse en la cabeza y que además, sobre todo, tenemos la fortuna de poder demostrar que, salvo excepciones que no invalidan la regla, todas las empresas mineras son absolutamente cuidadosas del tema ambiental, por razones no solamente de convicción, sino también por razones de conveniencia, porque es imposible llevar adelante un proyecto importante y obtener también los financiamientos necesarios para que puedan ser realidad si no se cubre este aspecto. El segundo tema es dar trabajo a zonas o a poblaciones que no lo tienen en la medida que corresponde. Como bien has dicho, en general los salarios de los mineros son más altos que la mayoría en todos los países. Y en tercer lugar, resaltar algo que se ha dicho pero que ha quedado un poquito en el aire, que son cuáles son las consecuencias reales. Hubo un señor, un político en Argentina, que en un momento determinado señaló que en la zona donde había, de una provincia donde había actividad minera, se había aumentado, no sé, 3 o 4 o 5 veces la cantidad de enfermos de cáncer. ¿Qué debe hacerse frente a una situación así? Bueno, ahí lo que hizo no lo hizo la Cámara, lo hizo el gobernador de esa provincia,
mandó llamar a la fundación más importante en materia de infectología, hicieron un research durante 2 meses en toda la provincia, y ¿cuáles fueron las consecuencias? Felices, que era exactamente lo contrario. Donde había prevención, donde había desarrollado hospitales y buenas prevenciones médicas y demás, era en las zonas mineras, y ahí no había aumentado para nada la cantidad de enfermos de cáncer, sino curiosamente habían aumentado en otras zonas de la provincia. Entonces, ese tipo de cosas, pero si en algún momento determinado alguna empresa o empresas no hacen las cosas bien, eso es algo que perjudica a todas las demás. Entonces todos tenemos que estar presentes, cuidando, fiscalizando y sobre todo demostrando en forma didáctica y clara cuál es la realidad de las cosas que se van a hacer y que la comunidad los pueda entender. Francisco, en Ecuador, ¿cuál es la parte donde la minería no puede fallar? La parte más sensible para los ecuatorianos. Yo coincido que todas son muy, muy importantes, la transparencia, pero hay una que singularmente aplica al Ecuador, y es que como históricamente no hemos sido un país minero, el desconocimiento de la actividad es algo que debemos fomentar. Como decía Eduardo Chaparro, es un tema de comunicación. Yo creo que la manera de ser más responsable con las comunidades directamente influenciadas actualmente en el Ecuador es comunicarles con transparencia todo lo que es un proceso extractivo, desde su exploración hasta su explotación y su cierre consecuente. Yo creo que ahí es donde va a estar la clave. Una vez que tengamos esa parte resuelta, ya podremos entrar en otro tipo de planes de responsabilidad social empresarial, pero creo que la comunicación inicial por el punto de partida en el que estamos es indispensable para nuestro país. Ya para ir cerrando este segundo panel acá en Expomin, quisiera hacerle una pregunta también que me gustaría que respondieran todos. Ya todos sabemos que precios de energía, caída de precios de los distintos metales, alza de los costos productivos, alza de las remuneraciones, son todos factores que tienen que lidiar todas las empresas en el mundo prácticamente sin excepción. Pero quisiera preguntarles, ¿cuál es a su juicio la razón de fondo, bien interna, de la minería y de las empresas mineras para invertir en un país? Porque siempre se habla de que la minería es un negocio de largo plazo. Hablamos, me pueden corregir si estoy equivocado, 50 años. Y en 50 años se van a subir impuestos, en 50 años van a haber cambios de gobierno, en 50 años puede haber comunidades más exigentes, menos exigentes, van a haber cambios siempre. Entonces, ¿cuál es la razón de fondo que tiene una minera para invertir en un país o en una zona determinada? ¿Quién empieza? El que quiera. Bueno, yo creo la primera de todas es que exista condiciones de un potencial geológico importante como para merituar ir adelante y hacer una inversión, aunque sea a largo plazo. Todos sabemos que hay 3 escalas que empiezan desde la prospección, pasa por la exploración y recién, si todo eso funciona y los estudios dan como para que el proyecto sea factible, comienza la construcción y como bien has dicho, de repente han pasado 10 años o más. Yo creo que un tema importante es el tema que está íncito en la riqueza potencial que puede tener el área minera que se está trabajando. Una segunda, la previsibilidad que pueda tener con respecto al país. Es decir, bien es cierto que hay épocas en las cuales lo que puede ser previsible frente a la ganancia, en un momento determinado, como efectivamente ocurrió, las ganancias de las mineras fueron muy altas. Y entonces algunos países lo que hicieron fue hablar con los empresarios y consensuar de modo tal de llegar a un esquema equitativo. Y hubo otras épocas que pasó exactamente lo contrario. Rápidamente les comento, durante los años 80, yo estaba de presidente de una empresa minera que era la única empresa metalífera que estaba en la Argentina, que se llama Compañía Minera Aguilar.
y estábamos perdiendo hasta los calzoncillos, poco más o menos. Y el gobierno llamó para ofrecer un plan de competitividad y se hizo un acuerdo con todos los obreros, inclusive para, durante un periodo determinado, bajar un poco los salarios y no tener que despedir gente, con una obligación natural de retornarles a valor actualizado cuando la circunstancia cambiara, y salimos adelante. De manera tal que, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que hay que tener flexibilidad, pero flexibilidad no significa vivir en un Estado sin reglas. Un Estado que no tiene reglas o que las dicta pero no las cumple, no es un país potencialmente receptor de inversiones mineras. Al mismo tiempo, el otro tema es que alguien preguntaba de las oportunidades. Yo creo que este es un excelente momento de oportunidades para planear actividad minera para los próximos años. Quizás este año, como decimos, sea un año similar al anterior, pero es muy factible que de ahí en adelante otra vez volvamos en la senda de recuperación, y entonces el visionario, el empresario visionario empieza desde ahora a sembrar para el futuro, no para mañana. Pero teniendo en consideración que obviamente todas las empresas invierten en un país con gran potencial, pero ¿qué cambio tan grande tendría que haber en las reglas del juego, en materia impositiva, como para que una empresa diga, ¿saben qué? Yo ya invertí acá, pero no quiero seguir invirtiendo más en este país? ¿Qué cosa tan grande tiene que pasar como para que se tome una decisión tan drástica como esa? Bueno, en Canadá, por ejemplo, en el norte, hablo muy del norte, donde vive Santa Claus, por ejemplo, muy al norte. Hay poca gente, hay muy poca infraestructura. Y entonces ha sido muy pocas minas, algunas grandes, pero no muchas. Hay una falta de información geológica y el gobierno actual ha investido en los últimos 8 años muchos dólares públicos para mejorar la información geológica en el norte. Eso es algo que nosotros apoyamos, porque creo que eso es un paso básico que tienen que hacer los gobiernos para tirar inversiones en exploración. Y eso creo que nosotros creemos que eso va a asegurar interés en el norte del Canadá en el futuro. Pero el segundo punto es la infraestructura, y eso es un desafío nuestro, es un desafío, creo, en muchos países del mundo. Puede ser muy interesante desde el punto de vista geológico, pero si no hay poder, si no hay agua, si no hay una manera de transportar los recursos hasta los mercados, no importa, si no hay gente para trabajar ahí, no importa el valor en la tierra, no va a salir. Entonces y creo que ahora es muy difícil para los gobiernos de tomar decisiones, de investir en la grande infraestructura como antes, porque hay tantos ejemplos de inversiones que han costado mucho más que los gobiernos habían previsto. Y entonces tienen miedo, entonces buscan siempre ahora partnerships, alianzas con el sector privado, y eso puede funcionar a veces, pero no siempre. Entonces eso es como
en mi opinión, un problema, porque sabemos que con la infraestructura puede ser muchas más posibilidades, pero tomar esta decisión al principio es muy difícil. Yo creo que, aparte de lo que han dicho los dos panelistas, es importante también que el país ofrezca un marco jurídico, una plataforma legal que garantice mi inversión, que garantice mi rendimiento, donde yo pueda confiar que la inversión que estoy haciendo al menos va a ser protegida, sin hablar necesariamente del rendimiento, pero la inversión va a ser protegida. Yo creo que buscan también infraestructura básica para desarrollar la actividad, y yo creo que también se busca entornos donde esté garantizada de alguna manera la industria, ¿no es cierto?, la industria a largo plazo. Como sabemos, la minería no es una actividad de 5 ni 10 años, es de muchos años más. Consecuentemente, la gente busca esa estabilidad a largo plazo de la industria y de la garantía de inversión en ese país, ¿no? Bueno, Martín de Deu, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Pierre Gratton, presidente y CEO de la Mining Association of Canada, y también Francisco Javier Cruz Plata, presidente de la Cámara de Minería de Ecuador. Les quiero agradecer por haber intercambiado estas opiniones en distintos temas, y también a todas las personas que están acá en ExpoMin. Muchas gracias. Gracias. Y a nombre de ExpoMin, precisamente, les agradecemos a los panelistas. Vamos a hacerles entrega de un regalo. Y a ustedes les agradecemos la presencia en nuestro seminario Minería en América, Competitividad y Desafíos, que, como ya es tradicional, organiza la Sociedad Nacional de Minería de Chile en el marco de ExpoMin 2014. Muchas gracias y tengan ustedes una excelente tarde.